Bueno, voy a arrancar. Ahí vamos. Tenemos el puntero, bien. Después me olvido. Bueno, como un breve repaso o continuación de lo que dijimos al final de la clase anterior, que creo que lo pasé un poco rápido, estábamos un poco cansados también. Retomamos ahora de algunos de los esquemas que ya los vimos, pero de paso vemos algún aspecto más sobre eso. En particular, también quería mostrarles otro demo, como hicimos la vez pasada, de estos otros esquemas para ver qué ventaja tiene o qué cosa uno logra en la práctica, ¿no? Cosa que después ustedes van a tener que implementar, como dije la vez pasada, estos son demos que yo se los muestro, pero parte de la guía de la guía 3, que sería la ecuación de la flexión lineal, ustedes van a tener que sentarse a hacer los problemas, ¿no? Bueno, uno de los esquemas que habíamos visto era el de Lax, o también Lax-Friedrich, así se lo conoce, donde Friedrich era uno de los de la condición CFL que vimos, que tenía que ver con el dominio de dependencia, con que el esquema numérico converja a la solución exacta. En particular, este esquema acá está otra vez puesto en esta hoja. Es un esquema explícito, en donde acá a la derecha se ve el diagrama de cómo funciona, digamos, usando la información de estos dos nodos, de estos dos puntos de grilla, J-1 y J. Construyo la información, perdón, J-1 y J+1, construyo la información en el punto J. O sea, es un esquema que para la parte espacial es centrado, y para la parte temporal hace algo medio raro, que se le ocurrió a Lax, que es, en realidad está originalmente a partir de un esquema de Euler, temporal, de primer orden, digamos, corrige, y en lugar de poner el valor de UJ en el paso anterior n, pone un promedio de los valores en también estos dos puntos, J+1 y J-1. Lo que habíamos visto haciendo las cuentas de estabilidad, que esto permitía la estabilidad del esquema, cosa que si uno dejaba el esquema de Euler solo y el esquema de segundo orden para la parte espacial quedaba inestable. Bueno, de esta forma uno aseguraba la estabilidad siempre que se mantuviera dentro de las condiciones CFL, o sea que ese parámetro que vincula el delta T, el espaciado temporal con el espaciado espacial, con la grilla espacial, sea menor que 1, o sea, donde acá interviene la velocidad de las ondas en ese sistema, la velocidad de propagación de lo que está detectando. Y lo que decía es que, bueno, habíamos visto también sobre el final de la clase, capaz que ya estábamos cansados un poco, pero la cuentita que hicimos, que la pueden repasar después, ahora no la voy a volver a hacer, mostraba que este esquema se podía reescribir de una forma ingeniosa que evidenciaba la aparición de un término difusivo, términos que en verdad vamos a terminar de entender mejor la próxima clase teórica, donde veamos la ecuación parabólica, cuyo ejemplo paradigmático es la ecuación de difusión. Bueno, ese término de difusión, como su nombre lo dice, lo que hace es aplastar o matar cualquier tipo de inestabilidad, y lo interesante era que en ese esquema se veía que ese término difusivo que aparecía tenía que ver con la grilla temporal y la grilla espacial. Entonces, en el fondo, es como una viscosidad numérica, así se lo dice en la jerga. No es la viscosidad real del sistema, que siempre puede tener, pero que muchas veces hay que tener cuidado. Yo les había mencionado que hay códigos numéricos armados en la comunidad, por ejemplo, en la comunidad de física espacial es común, que por ahí tienen más disipación numérica que la que en realidad hay. Lo cual estaría bien, capaz que eso no lo dije, pero ahora lo digo, estaría bien si uno quiere tratar la evolución de las escalas más grandes del sistema y no se preocupa tanto por las escalas pequeñas.
me estoy adelantando un poquito, pero eso lo vamos a ver un poco mejor cuando hablemos de la ecuación de difusión. Pero básicamente la idea es que el término difusivo pega más donde hay, para las escalas pequeñas del sistema, ¿no? Eso porque normalmente el término difusivo es con un laplaciano, ¿sí? O sea, algo que va como de x dos veces. Entonces esto tiene escala como 1 sobre la longitud al cuadrado, o sea que si a una escala yo le aplico un laplaciano, ese es el término difusivo, va a ser mayor este término, o sea, normalmente uno, qué sé yo, una ecuación dada, por ejemplo, la ecuación de Navier-Stokes de fluido, tiene un término que es el laplaciano del campo de velocidades, ¿no? Bueno, no importa, es un vector y se aplica a cada una de las componentes. Bueno, este término va a ser más importante en escalas pequeñas donde el L es chico. Bien. Bueno, nada, me fui. Volvamos a la ecuación advectiva, que no tenemos este tema, no pasa esto. A ver si puedo ver. No, que hice cualquier cosa. Así no queda todo enchastrado. Bien. Bueno, acá está reescrito simplemente el esquema usando esta cantidad mu, que es el número de CFL, así también se lo conoce, o el número de Courant. Nada, está reescrito de esta forma que queda más claro cómo el valor de la solución numérica en el nivel n más 1 y en la posición j, o sea, el punto de orilla j, depende de los dos niveles, de los dos valores de la función en el nivel j menos 1, o sea, uno izquierda y otro derecha, en el nivel n. ¿Sí? Acá queda explícito con estos dos coeficientes que tienen que ver con este valor del número de Courant. Bueno, una cosa que uno puede hacer, y creo que algo ya empezaron a ver, de hecho me parece que es un problema de la guía que les trajo algunos inconvenientes, que es escribir las cosas con matrices. Más que nada, por lo que me contaron, siempre es un problema lidiar con las condiciones de contorno, con eso, cuando uno escribe con una matriz. Bueno, les tengo una no tan buena noticia, esas cosas se usan mucho, y en particular se pueden usar también en las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, como esta. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Bueno, lo que uno puede hacer es poner una tira de los valores de la función incógnita, o sea, lo que yo quiero encontrar, la solución numérica que quiero encontrar, a lo largo de toda una línea de puntos de grilla, ¿sí? Es decir, este es un problema, recordemos, estamos atacando el problema unidimensional. ¿Sí? Hoy, después, en un ratito, vamos a ver cómo se extiende esto a dos dimensiones, es bastante fácil, pero bueno, en una dimensión esto representaría los puntos a lo largo del eje X, ¿no? Los valores en X, los valores de la función en el punto 0, en el punto 1, en el punto 2, etcétera, etcétera, suponiendo, como siempre, para simplificar, un espaciado uniforme. Bueno, arreglamos esa tira. Fíjense un detalle técnico y que eso tiene que ver con las condiciones de contorno. Igual yo soy vivo y elegí las condiciones de contorno más fáciles que uno puede considerar, que son las condiciones de contorno periódicas. ¿Por qué? Porque lo que quiero es estudiar propiedades del esquema numérico en sí, y no tanto de cómo trato las condiciones de borde, que es todo otro tema en sí complicado, ¿no? Bueno, estamos aprendiendo, bueno, vamos de a poco aprendiendo estas cosas. Después, en una instancia más avanzada, uno puede empezar a lidiar con condiciones de contorno. Eso podría ser, por ejemplo, temas de monografías para aquellos que estén haciendo doctorado, cosas por el estilo. Bueno, entonces, bueno. En este caso, lo que se acostumbra a hacer es, para simplificar, es tomar condiciones de contorno periódicas. Eso significa que, en particular con esta notación, el valor de la función en el último punto de grilla, que puedo decir que es el punto n, coincide con el valor inicial U0, entonces los valores se van repitiendo, ¿no? Si estoy representando alguna función periódica, bueno, se va repitiendo, como si fuese un seno, se va repitiendo todo con esa periodicidad dada que tenga el sistema. Entonces, eso es una condición, digamos, sobre los puntos de grilla. Ahora, la idea es cómo escribo esta ecuación que tenía acá en diferencias finitas, y también está la parte temporal, cómo la escribo en forma matricial. Bueno, me armo entonces esa tira,
de valores de los puntos de la solución en cada uno de los puntos de grilla espacial, y lo que digo es que todos esos valores en el nivel de tiempo n-1 corresponden a una matriz, porque esto se puede poner, esta operación que estamos haciendo acá es como vincula, o sea, o acopla los puntos de grilla, en este caso solamente con sus dos vecinos. De paso, ya que estamos, digo algo respecto a esto, ¿no? Fíjense que los métodos de diferencia finita, que es lo que estamos usando acá para la parte espacial, siempre lo que hacen es vincular el valor de un punto con sus dos vecinos, ¿no? Con los vecinos cercanos. O sea, uno podría hacer un stencil más grande, eso ustedes lo estuvieron practicando en la guía de diferencias finitas, y tomar más puntos, pero a lo sumo serán 2, 3 como mucho. Los esquemas de diferencia finita usan información de los nodos cercanos, ¿sí? Bueno, vamos a ver después, cuando otra vez me adelanto, pero cuando lo digo así, porque me parece que está bueno ir de a poco diciendo estas cosas, cuando veamos métodos espectrales tienen la característica de usar información de todos los puntos, ¿no? Justamente porque trabajan con los modos Fourier que tienen información de la función en todo el espacio. Bueno, nada, eso lo dejo ahí. Bien, entonces, al ser solamente el valor de la función incógnita en el nivel n+1, dependiendo de los dos vecinos, bueno, la matriz va a quedar una matriz casi tridiagonal. O sea, es una matriz que se llama Rala. Las matrices Rala se dice porque tienen muchos ceros, o sea, tiene ceros por todos lados, porque, claro, vincula solamente los dos vecinos. Y si ustedes se fijan y se toman el trabajo, bueno, lo que pasa al vincular los dos vecinos es que estos dos valores fuera de la diagonal corresponden a este punto y este punto, ¿no? El J+1 es correrse una para la derecha, el J-1 es una para abajo. Bien, y a lo largo de la diagonal, acá en este método particular, no usa el valor de U en el punto J, por lo tanto toda la diagonal es 0. Bueno, se le suma a esto un par de valores que uno tiene que poner para ajustar el tema de las condiciones de contorno periódicas, ¿sí? Porque esto de qué da cuenta. Bueno, este da cuenta de que esta ecuación, por ejemplo, para el nodo, para el punto 0, ¿sí? Necesitaría información del punto 1, y del nodo 0-1, ¿no? Que sería -1. Bueno, -1 es, por periodicidad, volver a el UN-1, porque si dije que U0 era UN, U-1 le va a corresponder con U de N-1. Eso es lo que uno está, digamos, implícitamente diciendo, lo escribo para que se entienda. O sea, U-1 es U de N-1. Pero para poner eso en la matriz, lo que tengo que hacer es este valor que correspondería justamente al UN-1, al U-1, lo asocio al UN-1 y por eso está multiplicando este. Lo mismo pasa del otro lado, cuando llego al punto UN-1, que es el último punto de la grilla, el UN-1 necesita información del UN. Bueno, el UN es este que está acá, pero yo ya no lo incluí en mi sistema porque no quiero usar información redundante. Bien, podría, ¿no? Podría estar donde ve, porque mi tira siempre va a ser finita. Pero queda claro que si las funciones periódicas se van a repetir los valores, estoy haciendo trabajo de más. Entonces, bueno, el punto UN ya no necesito calcularlo porque sé que va a ser lo mismo que U0. Bueno, y ahí para expresar el valor de U en el punto N-1, necesito información del UN que, como coincide con el U0, como acá está escrito, bueno, entonces este término que estaría multiplicando al UN multiplica al U0. Y todo esto en el nivel N. Entonces uno puede escribir la evolución del sistema, la solución numérica del sistema, a través de los distintos niveles, basado en el nivel anterior, multiplicando siempre por una matriz a izquierda, es decir que lo que podríamos escribir es que U, como un vector, si quieren, en el nivel n+1, es una matriz M por U en el nivel n. ¿Sí? Donde M es esta matriz de evolución, que acá la llamé A. Así que llamémosla A.
Por acá aprendí a borrar. Bueno, ¿está bien? ¿Se entiende? No sé, capaz que fui demasiado lento y todo. A algunos les puede pasar esto muy obvio, pero siendo que por ahí es la primera vez que lo ven, eh, me pareció que estaba bien hacerlo esto. Viene bien, vamos. Bueno, fíjense en una cosa, ¿no? Entonces, nada, ahí uno va evolucionando un sistema de esta forma y ya está, encuentra la solución en todos los puntos. Eh, Algunos comentarios. Bueno, el primero es que esto es útil, digamos. Es útil porque permite escribir de esta forma compacta y trabajar con matrices, porque ahora vamos a ver alguna utilidad que tiene eso, por el lado de la estabilidad, el análisis de estabilidad. Pero también es útil cuando uno programa estas cosas. Porque, bueno, cuando se sienten a escribir los programas para resolver estos problemas, se van a dar cuenta, esto es algo que uno se da cuenta cuando se sienta y programa, o en un poquito menor medida cuando lee un programa hecho y trata de entender qué es lo que dice ese programa, pero esta operación que está aquí involucra barrer sobre todos los puntos desde 0 hasta n-1 estas cuentas hechas en todos los puntos entre sí, ¿no? con el acople que hay entre todos los puntos. Y eso uno lo hace en cada iteración temporal, o sea, entonces lo que normalmente uno podría hacer es hacer como dos lazos, ¿no? Por un lado, un lazo externo temporal, que me corra el índice n desde 0, desde el instante inicial hasta el instante al que llego al final, llamémoslo, no sé, n sub t final, qué sé yo, nt. Y por otro lado, adentro de ese loop temporal en el cual yo voy a iterar, tengo que barrer por todos los puntos desde j desde 0 también hasta n-1. ¿Sí? Es decir, son dos lazos, uno interno del otro. Bueno, hay lenguajes que hacen esas cosas cuando uno las escribe. El compilador, que se llama el lenguaje compilado, como el Fortran o el C, que uno escribe eso, que queda lindo para leer y es fácil, y cuando compila, el compilador se encarga de hacerlo eficientemente y uno ni se preocupa. Por lo que me contó Mauro, uno de nuestros dos expertos en Python, el Python no es muy bueno para hacer esos doble lazos, tarda un montón, hablo de un orden de magnitud más, ¿no? Que bueno, por ahí ahora en este nivel de cosas, de cuentitas, así básicas no importa, pero está bueno aprender a hacer las cosas de una forma que sea más eficiente para cada lenguaje, ¿no? Bueno, el Python que trabaja con elementos, yo no sé cómo decirlas bien estas palabras, estas cosas, pero es mejor escribir una matriz y definir la matriz, cosa que uno puede hacer en una instrucción bastante compacta y definir esta matriz, y después usar esta matriz que uno define para iterar directamente con un solo lazo. Es decir, no hacer dos lazos. Por supuesto, internamente el lenguaje hace un lazo cuando hace la multiplicación de la matriz por el vector, pero lo hace mejor que si uno explícitamente le pone que itere por todos los puntos. Bueno, hay otras cosas curiosas que tienen de estas cosas de programación que yo ahora me acordé con este tema de los doble lazos, nada, en otra época cuando uno tenía a mano solamente el Fortran y el C, había aprendido que es diferente el orden en que uno hace los lazos y tiene definida la matriz. O sea, conviene en Fortran hacerlo de una forma y en C de la otra. O sea, que el índice que corre más rápido sea el primero en Fortran y en C es al revés. Por supuesto, he hecho todo para confundir más a la gente, ¿no? Que es el leitmotiv de los programadores. O sea, perdón, dije algo que no está bien. Bueno, vale, ¿qué otra cosa interesante tiene esto de escribirlo como una matriz? Bueno, esto permite también hacer el análisis de estabilidad en términos de analizar esta matriz. ¿Qué es lo que uno puede decir de esto? Bueno, dicho así rápido y sin mayor demostración, buscar, digamos, mirar
la estabilidad del esquema escrito ahora como una matriz es equivalente a mirar los autovalores de esta matriz y ver que en módulo los autovalores que tenga, puede haber autovalores repetidos, es una matriz que tiene el tamaño de n por n, ¿no? Del número de puntos de grilla. Bueno, entonces uno tiene que buscar los autovalores de la matriz y mostrar que todos los autovalores son menor o igual que 1. ¿Sí? En particular, bueno, esta es una matriz que para cada valor dado de mu uno podría numéricamente incluso calcular los autovalores, hay programas que lo hacen también, o si no, intentar hacerlo lápiz y papel, para lo cual que uno se puede hacer también un análisis lápiz y papel de la estabilidad de esa forma, les va a dar el mismo resultado lo mismo que llegamos antes, ¿no? La condición CFL de que mu tiene que ser menor que 1, menor o igual que 1, para que todos los autovalores, para que los autovalores de esta matriz sean todos menores o igual que 1. Bueno, una forma de hacerlo rápido es poner la mínima matriz necesaria, que sería acá hacer una matriz de 3×3. O sea, quedarse con 3 puntos nada más y hacer el análisis de estabilidad con esos 3 puntos. Eso funciona. Bueno, nada. Bueno, digamos, para dar una idea de por qué mirando los autovalores, capaz que muchos ya les parece como, y sí, obvio, los autovalores tienen que ver con cómo se amplifica, o sea, esto me dice que cómo se va amplificando algo. En verdad, claro, eso sale de que la matriz uno la diagonaliza, y al diagonalizarla, lo voy a escribir acá, bueno, esto, cuando cursaron mecánica, lo vieron bien todas estas cosas, escriben la matriz, o sea, escriben esto, A por UN, como A por UN es como un lambda, omegón, lambda traspuesta por UN, esta es la matriz A diagonalizada, ¿no? Donde esta omega es una matriz donde están todos los autovalores en la diagonal, lambda 1, sí, hasta lambda n. Y estas lambda que escribí acá, que serían las matrices que se arman con los autovectores, matriz también. Son dos matrices, puse como vector, cuestiones de notación. Estas son como las matrices de cambio de base, ¿no? Que entonces uno lo que hace es decir, bueno, acá lo único que estoy haciendo es al multiplicar a izquierda este vector u por esta matriz, lo que estoy haciendo es cambiando, rotándolo, haciendo una rotación, un cambio de base, y lo mismo esta se puede mandar para el otro lado. Acá, perdón. Sí, no, está bien. Acá esto venía de que esto era u n más 1, ¿no? Entonces este lambda lo mando para el otro lado como un lambda traspuesto, porque estas matrices, como son cambio de base, tienen esa propiedad de hermítica, de que lambda por la traspuesta da la identidad. Y entonces, bueno, lo que queda es así, ¿no? N más 1, lambda traspuesta UN. Es decir, que en la base nueva, una vez que la roté, yo tengo una ecuación en donde tengo mi vector solución, ¿sí? Al cual después si quiero volver al que estoy buscando, es simplemente multiplicar por la matriz de cambio de base, al revés. Pero mi vector solución, no sé, llamémoslo U' ahora en esa nueva base, en el paso n más 1, lo escribo como una matriz diagonal, lambda por U en n, U' en n, ¿no? Bueno, entonces como esa matriz es diagonal ahora, decir que la solución no explota, no se amplifica en cada uno de los pasos, equivale a decir que cada uno de estos lambda 1, de estos autovalores, que funciona ahora como un factor de amplificación, ¿no? Porque fíjense que cada punto de grilla, U0, 1, UN-1, se relaciona con el siguiente a través de un lambda nada más, ¿sí? Entonces, al diagonalizarlo pasa eso, ¿no? Es decir, que la función se mantiene estable en todos los puntos de grilla, equivale a decir que todos los autovalores esos, que son las direcciones después de simetría, eso que se usaban en la matriz de inercia, ¿no?
bueno, nada, decir eso es decir que la solución va a ser estable, ¿correcto? Entonces, está bueno eso, es otra visión, no usando lo que vimos hasta ahora, que es el análisis de von Neumann, que, no sé, cuál es más sencillo, a veces depende de los gustos, pero eh, nada, es una forma alternativa de ver las cosas y siempre está bueno ver formas alternativas. ¿Cómo estamos en tiempo? Estamos bien. Bueno, ¿se entendió eso? ¿O hay alguna pregunta? Parece que no. Eh, Así que sí. Bueno, entonces todo esto era para uno de los métodos que ya habíamos visto, ¿no? El Lax-Friedrich. Como les había contado también sobre el final de la clase pasada, hay otro esquema que es de tipo iterativo, que se llama de Lax-Wendorf, que tiene la virtud de ser de segundo orden en espacio y en tiempo. Es decir, mejora el orden y además, bueno, nada, primero, ¿cómo era ese método? Lo repasamos acá. Lo que uno hacía era usar un medio paso primero, es decir, los valores de la función, es como que uno a la grilla que tiene, j-1, j+1, n y n+1, le agrega tanto una grilla espacial como temporal de valores intermedios, j-1 medio, j+1 medio, n+1 medio sería, ¿no? Esta línea punteada así horizontal es n+1 medio, y las verticales corresponderían a j-1 medio, j+1 medio. O sea, medio paso a distintos lados del punto en el que estoy. Entonces escribo el valor de la función en el punto intermedio como combinación de los valores en los puntos vecinos, que son los de la grilla original, y después uso esos valores intermedios para pasar al nivel siguiente, al nivel n+1, y también entonces me queda centrado, o sea, los dos pasos son centrados, y entonces eso permite aumentar el orden de precisión. Bueno, uno puede juntar todo esto, estos dos pasos, en un único paso. Está bueno porque ahora nos va a permitir volver a escribir una matriz, y directamente uno tiene, digamos, explícitamente, no sea que el método es ex explícito. No es explícito porque usa siempre valores en los pasos n anteriores, ¿sí? Para ir o sea, remarco esto que ya lo saben, explícito se dice que cuando voy al paso n+1, uso solo los valores en n, y eso es lo que ocurre acá, ¿no? Porque uno finalmente cuando lo escribe todo en una sola ecuación, ve que el valor de la función en n+1 precisa solo los valores en n. Bueno, y así escrito, en esta forma unificada, digamos, puedo volver a hacer esto de la matriz, escribir una tira con los valores de U0, U1 hasta UN-1, otra vez estoy suponiendo condiciones de contorno periódicas, y me armo la matriz. Fíjense que un cambio que hay, la matriz sigue siendo rala, es decir, que tiene un montón de ceros por todos lados, porque de nuevo los vecinos involucrados son uno izquierda y uno derecha, y la diferencia que ahora tiene el valor del punto en sí mismo, o sea, eso hace que aparezca toda esta diagonal. Y nada, bueno, esta queda la matriz. Uno puede volver a hacerle el análisis de autovalores a estos, con eso alcanza, y mirar que sean todos menor o igual que 1. Si lo hacen, va a dar lo que ya les había contado la vez pasada. Este esquema sigue teniendo la misma condición de estabilidad de CFL, de pedir que el valor de mu, o sea, C por delta T dividido delta X, sea menor o igual que 1. Bueno, este método también se los había escrito, lo dejé ahí escrito cómo era el análisis de dispersión que daba, o creo que, no sé si lo hice la cuenta, pero que consistía en proponer un modo Fourier, de la misma forma que uno hace cuando hace el análisis de estabilidad de von Neumann, pero proponer un modo tanto en la parte espacial como en la temporal, y ver la frecuencia o la relación de dispersión que se obtiene. Bueno, este método también da amortiguamiento y también da dispersión, pero mejora respecto al de Lax-Friedrich, y entonces ahí viene a cuento este ejemplito que había preparado para que lo vean. Pero para eso creo que lo que tengo que hacer es parar esto acá.
Vamos a poner esto acá. Compartir esta pantalla ahora. Y vamos a ir al ejemplito que, como la otra vez, lo que muestra. Bueno, en este ejemplito lo que voy a comparar es el método de Lax-Friedrich, o sea, los dos que vimos hoy, el de Lax-Friedrich y el de Lax-Wendroff, para un caso que, a diferencia del de la clase pasada, en la clase pasada era un modo Fourier mismo, un seno de X o algo así, un coseno. Ahora voy a poner una función triángulo, ¿no? Una función triangular que es y periódica, ¿sí? Porque estoy usando en algún lado esto que dije de la periodicidad para escribir esta matriz, como les acabo de contar. Nada, esta es una función triángulo que lo que debería dar, la solución exacta, es que ese triángulo se propaga hacia la derecha con la velocidad que yo ponga acá, que es esta c. Bueno, acá elijo estos parámetros, hasta qué instante lo voy a integrar, y eso. Por las dudas, el programa que define las funciones, que está ahí oculto. Bueno, entonces esto lo que va a comparar es la solución exacta, que es un triángulo que se propaga, con la solución numérica por Lax-Friedrich y Lax-Wendroff, que acá ya la pantalla ya se ve anticipando que lo mejor que se comporta el Lax-Wendroff, que es el que está en verde, respecto al Lax-Friedrich, que es el que está en naranja. Entonces vamos a usar de nuevo este programa que me había pasado Mauro, adaptado a estos métodos. No es menor, tuve que aprender cómo escribir la matriz. Y después cómo hacer una función triangular periódica. Para eso siempre está buenísimo bucear en internet. Y lo de la función triangular periódica, nada, no sabe, se puede escribir como un arcoseno del seno, qué sé yo, y uno escribe así, no sabía eso. Es súper astuto. Bueno. Ahí va corriendo. ¿Sí? Como ven, el Lax-Wendroff tiene un poquito ahí de estos ripples, de estos curvitas, pero mucho mejor y casi, al menos en esta duración, no se amplifica, no se amortigua ni se desfasa tanto como si se amortigua el Lax-Friedrich, ¿no? Bueno, es por eso que es un método que se ha usado mucho en los primeros tiempos, en la predicción siempre yo hablo de eso, y hoy voy a volver a hablar un poco más del tema de pronóstico numérico. Y eso, bueno, no sé si volver al otro, por si tengo que escribir. Déjenme ver si va a haber algo que escribir. Sigo con este. Bueno, sigamos con esto. Es una clase híbrida esta. Voy de la compu al coso este. Muy bien. Bueno, para mencionar un par de métodos más que se los llama implícitos, porque como les decía, siempre con la ecuación de advección, ¿no? Seguimos con esa ecuación, y toda la clase vamos a seguir con esa.
Hay otros métodos que se usan a veces, dentro de los cuales están estos implícitos, en donde, como les había dicho antes, ustedes lo vieron en la parte temporal, usan información de la solución en el nivel al que quiero llegar. Es decir, que normalmente involucran alguna inversión. Sí que uno la puede hacer si, en el caso de las ecuaciones ordinarias temporales, sí puede invertir esa función f que tiene a la derecha en la ecuación diferencial. Bueno, acá les cuento de dos esquemas que se usan. Uno es el que se llama AdWin implícito, que consiste en el mismo esquema AdWin que vimos al principio de la clase pasada, escrito de esta forma. Acá, fíjense, esta es la derivada temporal. La diferencia con el AdWin que habíamos visto es que en el caso que vimos en el AdWin a secas, este UJ y este UJ-1, o sea, lo que viene de la izquierda, el viento que viene de la izquierda, de la parte up, si esto es, imaginando que C es mayor que 0, es decir, que el viento viene soplando del lado izquierdo, en el upwind esto estaba evaluado en el nivel N. Bueno, acá lo evalúo en el nivel N más 1. Lo cual, bueno, para escribir UJ en el paso N más 1, y obtener cuánto vale UJ en el paso N más 1, que es siempre mi objetivo, tengo que, digamos, hacer un despeje de acá, bueno, en particular uno lo que hace es juntar todo lo que tiene UJ en N más 1 y después pasa dividiendo el factor. Bueno, eso lo que permite es ganar estabilidad y poder usar pasos de tiempo más grandes. A veces uno quiere eso para ir rápido, si no le importa mucho la precisión. Pero fíjense que este nivel, este esquema, lo que hace es usar, como usa información a izquierda, uno cuando quiere calcular el valor de UJ en el paso n más 1, precisa información de UJ en el paso n, que está metido acá, y UJ menos 1 en el paso n más 1. O sea, es algo que viene de la izquierda. O sea, usa información de este punto abajo y de este punto a izquierda, ¿sí? A diferencia del otro que usaba los dos puntos abajo. Bueno, esta información en general, yo para contar con ella tengo que tener, y normalmente esto se usa cuando uno tiene eso, una condición de contorno en el instante inicial, ¿sí? Porque si yo me voy moviendo, o sea, esto, perdón, no en el instante inicial, una condición de contorno en la posición que llamé x igual a 0, es decir, en el punto de donde empieza mi sistema. Entonces, desde el punto donde empieza mi sistema, que podría llamar, que es el vecino, que es el origen del sistema de coordenadas espaciales, necesito la información en U0 para todo tiempo, o sea, para toda la tira de valores a lo largo del tiempo, que en este caso corresponde a moverse a la vertical, ¿no? Recordemos que el tiempo, con estos esquemas, estoy moviéndome hacia arriba. Entonces necesito, si este fuese, por ejemplo, el contorno a izquierda del problema, necesito la información de cómo viene el viento en todos estos puntos. Cosa normalmente que en los problemas de pronóstico uno lo puede tener, eso, digamos, es decir, información de cuánto vale la velocidad del viento en alguna posición, en algún lado, con mediciones, y decir, bueno, ahora quiero ver qué pasa a derecha para allá. Hay toda una cuestión ahí después de estos modelos macro y micro, que uno puede tener un modelo macro para sacar los valores en los bordes y después usar eso para mover y evolucionar las ecuaciones de la atmósfera en la parte micro, etc. Pero bueno, se entiende que necesito eso, pero bueno, si normalmente lo tengo, puedo usar este método y puedo ir tejiendo de esta forma. Bueno, otro alternativo a ese es el Wendroff implícito, que mejora el orden temporal del esquema y espacial. En vez de usar como acá, derivadas de primer orden, usa de segundo, haciendo este promedio, y lo mismo en la parte temporal, pero en el fondo es lo mismo. Necesita, si lo revisan un poco y miran, necesita información del punto de abajo, del punto izquierda, pero también del punto al mismo nivel, ¿sí? Es decir, por eso entonces se lo llama Wendroff implícito. Bueno, no me voy a detener más con estos métodos porque ya está. Dimos un panorama bastante amplio de posibilidades. Bueno, pasemos ahora
en este rato que nos queda. Capaz que al final estoy usando más tiempo, pero bueno, veamos cómo sigue. Pasemos a la ecuación de advección en 2D. ¿Sí? Básicamente, en algún problema que tenga una velocidad que sea bidimensional, es decir, la velocidad de advección que tenga una componente C sub x y C sub y, entonces la cantidad esta que está siendo advectada no es que se mueve en una sola dirección, sino que se mueve en las dos, con dos componentes de velocidad, que pueden ser diferentes. Bueno, uno lo que hace es un grillado para eso, y acá empieza a haber el problema de que necesita, digamos, para graficar más espacio, digamos, ¿no? En particular, ahora los puntos de grilla los pongo en una grilla así cuadriculada, espacial. Estoy suponiendo un espaciado uniforme de las dos grillas. Podría ser que sean distintos, el delta X y el delta Y. El X lo estoy ligando con el índice Y ahora, ¿sí? O sea, cambié. Antes usaba J, ahora usé I porque el J lo guardo para las I's. Bueno, el punto que estoy acá en el medio es el punto IJ, el punto a la derecha es I más 1J, o sea, moviéndome en X y moviéndome en Y es IJ más 1, estos serían los 4 primeros vecinos del punto en el que estoy mirando. La extensión de la idea del método de Lax que usamos en una dimensión a este problema bidimensional consiste en hacer lo siguiente. Ustedes se acuerdan que para la parte del valor de la función en el paso n, uno usaba un promedio de los dos valores a izquierda y derecha. Bueno, acá, como tengo más de una dimensión, voy a usar un promedio de los valores a izquierda, a derecha, arriba y abajo. O sea, pues hay un 4 ahí, y este es el promedio de todos esos valores. Esto en esta parte, ¿sí? Lo que antes era simplemente esto, ¿no? I más 1 y menos 1. No había J, o no había I, no sé lo mismo. Y después, la derivada en X la escribo como uno intuitivamente escribiría una derivada en X. En este caso es centrada, es decir, en el punto I más 1 vecino a derecha y en el punto I menos 1 vecino a izquierda, dividido dos veces el intervalo delta X, y lo mismo en el intervalo delta Y, moviéndome arriba y abajo. Bueno, creo que es todo bastante intuitivo, no hay mucha ciencia en eso. Y uno tiene que evolucionar ahora una grilla de puntos más grande, ¿no? Porque si son n puntos en X y n puntos en Y, serían n al cuadrado. O sea, se van potenciando los puntos, y ni hablar si uno pasa a 3D, que también lo puede hacer extendiendo esta idea con tres índices, I, J, K, y serán n al cubo puntos que uno tiene que tratar, que normalmente pasa en la vida real. Los problemas son generalmente tridimensionales, si bien hay muchas cosas interesantes que uno puede aprender de los sistemas bidimensionales, que tienen en particular propiedades peculiares. Creo que un objetivo al que pretendemos llegar en la materia al final es poder escribir, resolver las ecuaciones de fluidos de Navier-Stokes en dos dimensiones. Esa sería una de las ideas que teníamos. ¿Qué más tengo para decir? Bueno, el tiempo estaría como en un nivel, estamos saliendo, si quieren, de la pantalla hacia arriba. Podríamos usar eso para representar el tiempo. Este sería todo el nivel n, y el nivel n más 1, bueno, está arriba de este. Bueno, ¿cómo analizo la estabilidad de este? O sea, en la práctica, ¿cómo lo hago? Bueno, pongo esto y ya está. Si lo quiero poner con una matriz, va a quedar una matriz bastante grande. Va a seguir siendo rala, pero va a tener un poquito más de complicaciones porque los vecinos tiene vecinos a derecha e izquierda, entonces no solamente van a ser las diagonales pobladas, sino que también van a estar como con un corrido, una cierta cantidad que tiene que ver con el número de puntos de villas en I. Y va a haber dos diagonales así, es un poco más complicado, pero se puede con paciencia. Bueno, y otra cosa que podemos hacer es el análisis de estabilidad a la von Neumann, escribiendo la solución numérica como ese factor de amplificación elevado a la n por un modo Fourier, que escribo las coordenadas de los puntos de grilla marcados o etiquetados por el índice I como XY, y los puntos de grilla en I etiquetados
o sea, los valores de los puntos de grilla en I etiquetados con el índice J, entonces lo escribo así, y permito en principio que haya un número de onda diferente en cada una de las direcciones, KX, KY. Reemplazando eso en este esquema y usando, bueno, como hacíamos antes, que U en I más 1 es evaluar E en el XY más delta X, y lo mismo con IJ, y así siguiendo. En algún lado también aparece el tiempo, porque acá estoy evaluando en N más 1, entonces eso me hace que me salga un lambda a la N más 1. Bueno, y después de ahí uno despeja el factor ese lambda de amplificación, cancelando cosas. Acá pregunta algo, bien, en la práctica cuando resolves ese tipo de sistemas, reemplaza la matriz por un tensor o etiquetás los valores de la grilla para que sean un vector. Es una buena pregunta cómo te conviene hacerlo en un lenguaje. No sé qué es lo mejor que puede hacer Python con eso. Sé que en Fortran es mejor ponerlo como una tira larga. Pero si sos cuidadoso, lo podés poner también como una matriz en Fortran y chao, o sea, como un tensor, como me estás diciendo, ¿no? Pero se puede hacer de las dos formas. No, obviamente, al ponerlo como un vector largo, no sé si se entendió, todos entendieron la pregunta, ¿no? O sea, en vez de usar una matriz para representar los valores de U en cada uno de los nodos, uso una tira larguísima, donde están todos, y qué sé yo, elijo un orden de etiquetado, ¿no? Corro, no sé, barro las X. Entonces después cuando uno quiere hacer una operación, tiene que tener en cuenta cuáles son los shifts que tiene que hacer para multiplicar uno con otro elemento de la matriz y cosas por el estilo. Sí, yo recuerdo, ahora parezco el viejo Vizcacha, pero recuerdo haber tenido acceso a códigos que se escribían en unas máquinas que se llamaban VAX, B corta AX, las pueden googlear si quieren para ver a qué máquinas estoy hablando, viejas, pero que eran una masa esas máquinas, ¿no? Pero no, claro, el Fortran que usaban esas, el Fortran también ya estoy diciendo algo viejo, pues si bien hay Fortran nuevo y se usa perfectamente y se usa mucho en la comunidad numérica, el Fortran 90, 95, los compiladores, pero bueno, el Fortran de esas máquinas no permitía matrices, y entonces los códigos había que escribirlos todos así como está sugiriendo Julián, con unas tiras enormes, y entonces, nada, encima, claro, yo recuerdo que cuando uno trabaja con transformada de Fourier, que es lo que se usa, como van a ver después en los códigos espectrales, y transformada rápida de Fourier, tiene que ir del espacio acá al espacio real todo el tiempo, y en alguna parte hay que chequear que se cumpla la condición de que el conjugado A de menos K es igual a A de K conjugado. Y entonces eso involucraba un punto de acá. Me acuerdo que mi director, con que trabajaba afuera, tenía unos subrutinas para encontrar esos valores de shift, qué sé yo, una cosa que era un fastidio. Cuando yo le dije, pero esto lo hago con una matriz, más fácil, bueno, y avanzamos un poco más rápido. Pero sí, es posible. ¿Qué estaba? Bueno, el factor de amplificación, entonces, queda este choclo. Pero nada, uno saca el módulo al cuadrado, es un número complejo, o sea que toma parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado, lo escribe después de una serie de identidades trigonométricas desarrollando los cuadrados. Esto se puede reescribir de esta forma, acá tiene el resultado, si alguien quiere lo revisa. Es todo este renglón, ¿no? Todo este renglón. Nada, mirando este último renglón uno se da cuenta que la clave para que lambda sea menor o igual que 1, que es lo que uno pide para que el esquema sea estable, es que este factor de acá sea mayor que 0, es decir, que un medio sea mayor que esto. Bueno, entonces desarrollando esto un poquito más, lo que me dice es que el delta t, que saco el factor común, tiene que ser menor o igual que este factor, que está acá elevado a la menos 1,
Sí, fíjense entonces que como tiene el delta X y el delta Y abajo, eso hace que vayan arriba, y como están elevados al cuadrado, bueno, es de la misma dimensionalidad. Dicho sea de paso, Mauro me contó que después les va a contar una cosa piola de cómo mirar análisis de estabilidad y esto del CFL con análisis dimensional, recuérdeselo. Eh, y bueno, queda el delta X arriba, no el delta Y arriba. Bueno, en particular, si delta X es igual a delta Y, o sea que si la grilla es cuadrada, cosa que normalmente uno hace, salvo problemas que tengan alguna especie de anisotropía particular, lo que queda es que el delta t tiene que ser menor que este factor, o sea, saco el delta x común de factor común y me queda esto. Bueno, la diferencia entonces con el CFL en una dimensión es que acá queda este factor 1 sobre raíz de 2, es decir, es un poquito más restrictivo porque la raíz de 2 es 1,41 no sé cuánto, o sea que es un poquito mayor la restricción en cuanto al paso temporal, ¿sí? Recordemos cómo funciona esto. Uno pretende achicar la grilla espacial para tener mejor precisión y resolver mejor mis funciones y cómo, es decir, si yo quisiera resolver un problema que tiene modos de longitud de onda muy corta, y ahora vamos a mencionar una cuestión que tiene que ver con eso, bueno, quisiera que el delta X sea lo más chiquitito posible para poder resolverlos. Eh, el tema es que si hago eso, tengo que achicar el delta t en proporción al delta x para que el método se mantenga estable. Si yo achico el delta x, no puedo dejar livianamente el delta t así, ¿no? Entonces, normalmente en los códigos numéricos uno dice, tenías 1000 puntos de grilla, bueno, poné 10.000. Sí, bien, hacelo, pero acordate de achicar el paso temporal, porque si no, te va a explotar. No sé qué me está llamando, pero voy a poder. Bueno, estamos, bueno, nada, resulta esto, da esta restricción un poco más grande. Eh, eh, bueno, por el tema de que la velocidad de las ondas neta es, digamos, es el módulo de este, entonces por eso sale ese factor 2. Bueno, bien, con esto terminamos este tema de la ecuación de la advección lineal en la teórica. Lo que nos faltaría, y voy a ver si lo cuento rápido, porque lo quería contar hoy, es, bueno, si yo había dicho que 1 hora y media íbamos a hacer, así que todavía tenemos tiempo. Creo que en 25 minutos lo podemos hacer. Eh, Calculo que tendrán algún descansillo después ustedes, para no estar tantas horas frente a pantallas. Más allá de que siempre se pueden ir a tomar un mate, volver. Yo lo tengo al lado, así que voy a hacer este descansillo tomando un mate. Muy bien. Bueno, lo que quería comentarles un poco es cómo una breve mirada, en realidad, de cómo las cosas se complican cuando uno trata con la ecuación de advección no lineal ya. Como les había dicho cuando empezamos con esto, la ecuación de advección lineal en realidad tiene solución, la ecuación de advección lineal y con coeficientes constantes, como la que vimos, tiene solución analítica muy fácil, que es, dada la función espacial en el instante inicial, propagarla con la velocidad x menos e por t, y listo, ya está. Les había mencionado también, pero les dije que si querían ver eso tenían que mirar algunos libros de solución de ecuaciones en derivadas parciales, no numéricos, sino de teoría, que también se puede resolver una ecuación de advección lineal en la función, digamos, en la función, en este caso la función u, pero donde el coeficiente no es necesariamente una constante como el que vimos. En ese caso, se usa lo que se llama el método de las características, que
consiste en reescribir el problema de una ecuación en derivadas parciales en un problema, en una ecuación ordinaria que tiene que ver con encontrar la trayectoria, las curvas características, que son como las trayectorias que seguirían las partículas en ese, moviéndose con la velocidad dada por esa función, que puede ser algo más raro, ¿no? que una constante. La constante lo que dice es que las curvas características, como les había contado, son rectas. Bueno, si esa C que está delante depende de X, no van a ser rectas las curvas características, pero uno puede encontrar la solución analítica, o al menos, en realidad no necesariamente, porque involucra una integral eso, o sea, es como resolver una ecuación de Newton. Bueno, ni siquiera, porque es como resolver, es una ecuación de primer orden la que queda, pero es como resolver la ecuación de la trayectoria, pero involucra una integral de la función esa C que está aquí multiplicando. Como digo, pero numéricamente, si uno lo quisiera hacer, es volver a las cosas que ya vieron, ¿no? Es los métodos de ecuaciones ordinarias. Bueno, pero un paso más de elevación en la complicación es que la ecuación ya sea no lineal, es decir, que la función que multiplica a el término advectivo es la misma función. O sea, es que como que el fluido, en este caso si U representa una componente de la velocidad, se advecta a sí mismo, ¿no? Que es lo que pasa en un fluido, digamos. El fluido se mueve, los elementos del fluido se mueven con el fluido y están todos acoplados. De hecho, una forma de pensar los fluidos desde el punto de vista del acople de escalas es diciendo, bueno, son como torbellinos a distintas escalas, y esas escalas están como acopladas por las ecuaciones que describen la evolución del fluido, la evolución temporal, a través de este tipo de ecuaciones. Sí, esto, de hecho, es una de las partes, por eso no sabía cómo escribirlo bien, pues este tipo de situación, digamos. Sería como una de las partes de la ecuación de Navier-Stokes, de fluidos, en donde hay términos de este tipo advectivo, pero donde la advección está dada por la misma velocidad. Bueno, incluso en una dimensión, como está escrito acá, esta ecuación tiene un nombre, debido a este señor Burgers, sin la U de hamburguesa, es creo que un holandés. Este es un caso particular de la ecuación de Burgers en donde no hay disipación, o sea, sería Burgers ideal, ¿sí? Sin viscosidad. Si hay viscosidad, se agrega un término de tipo difusivo, que esa es la acción que tiene la viscosidad en el fluido, y la vamos a ver también esa ecuación. Cuando veamos método espectral, vamos a usar la ecuación de Burgers como ejemplo canónico para aprender cosas. Una de las cosas que da la ecuación de Burgers es, no lo escribí acá, pero se los digo, es el desarrollo de discontinuidades, de choques, así se llaman en los ámbitos. De hecho, aparecen ecuaciones también de este tipo cuando uno estudia ondas de choque, ondas en física espacial aparecen con las ecuaciones MHD, que en cierto contexto, cuando hay compresibilidad en el sistema, puede desarrollar esos choques. Nada, son discontinuidades, cambios. Cuando veamos un poco más Burgers, en detalle, van a ver qué pasa eso, ¿sí? Y intentaremos también hacer alguna animación de cómo se forma. Bueno, así como está, o sea, ideal, la ecuación conserva tanto el momento, o sea, la cantidad de movimiento, como la energía. Para ver eso, consideremos un dominio espacial, ¿sí? O sea, que resolvemos esta ecuación en alguna región del espacio limitada, entre x igual a 0 y x igual a L mayúscula, que es un problema finito. Habrá que complementar con condiciones de contorno, pero las que vamos a suponer, de nuevo, para hacer las cosas más sencillas, es condiciones de contornos periódicas, es decir, que el valor de la función se repite periódicamente con una periodicidad L, tanto la función como su derivada. Es decir, la función misma, la forma de la función también empalma por periodicidad. Es decir, sería una función pseudo periódica. Bueno, esto conserva el momento, P definido como la integral de U de X, podría poner una masa acá, o la densidad, si estoy suponiendo que la densidad es constante, si es el caso de un fluido, por ejemplo, y también conserva la energía definida como un medio, un medio no viene al caso, puede estar o no,
se va a conservar igual, pero uno tiene la convención de definir la energía como masa por velocidad al cuadrado sobre 2 de física 1, bueno, acá medio de la integral en todo el espacio de la velocidad de cada elemento de fluido u al cuadrado. También habría que contarlo por la densidad, pero supongamos que es un flujo con densidad constante. En realidad, así como están definidas, son dos cantidades, dos momentos de la función U que yo quiero encontrar. Matemáticamente podría definir estas dos cantidades porque quiero. Después tenga alguna interpretación física, bueno, la tiene, sí. Bueno, para ver que se conserva el momento, directamente lo que uno puede hacer es aplicando, usando el hecho de que la ecuación diferencial, que es esta, o sea, si la U es solución de la ecuación diferencial, satisface esa ecuación, multiplico, integro, perdón, eso en X, o sea que me da 0, paso este término U de U a de X restando del otro lado, o sea, escribo esto como la suma de las dos integrales, dejo esto del lado derecho, saco el dA de t, porque es una derivada parcial, afuera de la integral, y justo entonces me queda acá la derivada temporal del momento, ¿sí? Porque esto es el P que definí antes, igual a menos esto, acá uno hace partes, que es lo que acostumbra hacer para obtener las leyes de conservación, es hacer partes si está en una dimensión, hacer Gauss si está en 3 dimensiones, el teorema de la divergencia, y esas cosas, escribir lo que uno tiene que integrar en volumen con una divergencia. Bueno, entonces me queda haciendo partes acá la derivada de x respecto a u cuadrado sobre 2, ¿no? Eso se cumple, como cualquiera se da cuenta. Entonces ahí ya esto lo puedo integrar y me queda u evaluado en L menos u evaluado en C. Entonces, si las condiciones de contorno son periódicas, esto conserva el momento. Otro caso en donde también podría pasar que se conserva el momento es cuando en los bordes la función vale 0, que es una condición de contorno también habitual, que es que no se escape fluido de mi región, ¿no? De mi recinto. Bueno, entonces de ahí saco, esto venía de acá, la dA de t del momento da 0, por lo tanto el momento es constante. Bueno, idem, uno puede hacer lo mismo para obtener la ecuación de la energía. Para eso lo que hay que hacer es multiplicar la ecuación diferencial por U. ¿Sí? Eso va a hacer que en este término que está acá adelante me aparezca un d u al cuadrado sobre 2 respecto al tiempo, ¿no? Igual que hice acá, con el u de u a de x, y dije que era un du al cuadrado sobre 2 de x, bueno, acá lo hago con el tiempo, lo que era du al cuadrado sobre 2 de t. Y después vuelvo a sacar, cuando tengo esa integral de toda la función de u al cuadrado, respecto al tiempo, saco el dA de t afuera de la integral y me queda de esta forma. ¿Correcto? Y lo que está del otro lado, eso es lo que había escribí acá, ahí estaba dicho. Entonces lo que me queda, acá lo puse explícitamente, ¿no? Este u de u a de t lo escribí como u al cuadrado de t, ahora saco el dA de t afuera de la integral, dejo el u al cuadrado sobre 2, y este otro término lo escribo como menos la integral entre 0 y L de 1/3. Bueno, ahí está, porque acá hago lo mismo, el mismo truquillo, u al cuadrado de u a de x, lo escribo como de u al cubo, dividido 3 a de x. Y después entonces me queda esto como por partes de nuevo, como la diferencia de los valores de la función que tengo que integrar al cubo, en este caso, menos el valor en el otro borde. Y de nuevo, usando las condiciones de periodicidad, estas dos cosas son iguales, por lo tanto todas 0. Entonces, concluyo que la energía se mantiene constante. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Bueno, entonces uno sabe que esta ecuación, en el caso este ideal, o sea, sin viscosidad, y sería la generalización de la ecuación de advección, pero para un caso no lineal, con una velocidad que sea la misma incógnita, conserva la energía. Entonces, lo que uno va a querer pedir es que el esquema numérico también conserve la energía. Porque si eso no ocurre, bueno, hay problema, ¿no? Puede pasar que el esquema no conserve la energía y sea porque la disipa, porque le agrega disipación numérica.
pero la peor de las situaciones sería que no la conserva porque al revés, se inestabiliza y, digamos, hay una especie de vínculo entre la conservación de la energía y la estabilidad del sistema. De hecho, uno de los métodos que yo lo mencioné, pero que nunca lo usamos, en verdad, para mirar la estabilidad es mirar la energía definida como la suma de los valores de la función en todos los puntos de grilla al cuadrado. Bueno, entonces, veamos qué pasa cuando uno así rápidamente propone algún método en diferencias para resolver numéricamente este problema. En verdad, lo que vamos a hacer es algo un poquito distinto de lo que hicimos hasta ahora, en donde, ¿se acuerdan que teníamos una ecuación diferencial de derivadas parciales? Discretizábamos el espacio y el tiempo. Bien, bueno, ahora voy a hacer un paso intermedio, si quieren, para mirar, aunque sea algunas propiedades del método, sin discretizar la parte espacial. Es decir, lo que se dice, y esto es algo que se hace mucho, es aplicar un esquema semidiscreto, ¿sí? Porque lo que me falta es discretizar la parte temporal, que después la puedo hacer con alguno de todas las baterías de métodos que tengo, que aprendieron en la parte de integración de ecuaciones ordinarias en el tiempo. Es decir, hago solamente la discretización de la parte espacial del problema, usando diferencias finitas, podría ser, después también vamos a ver que se pueden usar otros métodos, como el espectral, y transformo el problema que tenía inicialmente, que eran derivadas parciales, en un sistema de ecuaciones ordinarias acoplado, porque cada uno de los valores U sub j, por ejemplo, como acá se ve en este esquema, que ahora lo vemos un cachito, que es lo que dice, pero acopla siempre los valores de un punto con los de, en este caso, sus vecinos. ¿Sí? Eso también a veces se lo llama el método de líneas, que es digamos, discretizar solo la parte espacial y después aplicar algún esquema temporal numérico a integrar las ecuaciones, se puede pensar como ese método. Que algo más de eso van a hablar, creo que en la práctica. Yo no lo mencioné hasta ahora. Bueno, está bien que podemos hacer eso, ¿no? Nadie nos prohíbe. Entonces, hagámoslo en esta ecuación para ver algunas propiedades maléficas que tiene. Bueno, así rápido yo digo, tenía que hacer du a dt igual a menos u de u a de x. Bueno, du a dt, como dije, todavía no lo discretizo solo la parte espacial, entonces hago duj de t. Y el menos u de u a de x, bueno, pongo u en el punto j, y du a de x lo hago con una derivada centrada, ya que estamos dando una derivada centrada, no es tanto lío, 2 puntos dividido 2 delta x. ¿Bien? Bueno, la energía, bueno, bien, esa sería mi discretización. Después agarro, itero este problema, y si quisiera discretizar en el tiempo, podría agregarle eso para después resolverlo numéricamente. Pero antes de hacer eso, fíjense alguna cuestión, ¿no? La energía asociada a este sistema la podríamos definir, como había dicho hace un ratito, referido al análisis de estabilidad, como la suma de el valor de los puntos de grilla, de la función de los puntos de grilla, uj al cuadrado, ¿no? Esto es como si fuese una aproximación numérica de la integral, esta integral, perdón, esa que justo tenía ahí, esta integral, bueno, la transformo, como todos sabemos, discretizo, los de x los escribo como delta x, y la integral la escribo como una suma, y ya está, ¿no? Eso es lo que hacemos. Bueno, esto lo puedo definir como una energía. Bueno, lo que yo quisiera es que el método me conserve la energía. Veamos si esto funciona. Bueno, si le leyeron ya vieron que no, pero veámoslo. Lo que puedo hacer es multiplicar esta ecuación, que como dije se llama ecuación semidiscreta, porque me faltó discretizar la parte temporal, la multiplico por uj, y sumo sobre todos los valores de j para calcular la energía. ¿Por qué hago eso? Bueno, cuando multipliquen esto por uj, vuelvo a usar ese truco de que uj de uj de t es la derivada de uj al cuadrado sobre 2, y eso, escribiéndolo como la suma sobre todos los valores, en u sub j,
me va a dar la energía con la derivada y su derivada temporal, ¿no? Porque tengo esa derivada temporal que la saco afuera. O sea que lo que me queda del lado izquierdo, al multiplicar por UJ y sumar sobre todo los valores de J, es esto. Y del lado derecho, ¿qué me queda? Bueno, esta combinona. Me queda UJ por UJ es UJ al cuadrado, que lo mezclé acá con lo junté con un UJ más 1, y este UJ al cuadrado lo junté con el UJ menos 1 delta X. Bueno, esto no va a dar 0 necesariamente, porque depende de cuánto vale la función en J más 1 y J menos 1. Si algo para una función que sea constante, eh, nada, está bien, es una posible solución del problema, pero no es la que yo quiero normalmente. Esto no va a dar 0. Entonces, este esquema no conserva la energía. Fíjense aún más, en un caso muy sencillito, que uno puede siempre a veces hacer para probar los esquemas numéricos, es probar con algo con pocos puntos y ver así con los dedos, uy, a ver qué pasa. Supóngase que tengo un esquema sencillito con 4 puntos de grilla, por supuesto es una resolución paupérrima, pero para hacer lápiz y papel está bueno. Supóngase que tengo un caso sencillo en donde mi condición inicial, que es lo que yo quiero que sea, no cualquier cosa, es que la función en los puntos estos de grilla, en el U1 sea 0, en el U2 sea positiva, en el U3 sea negativa y en el U4 sea 0. O sea, podría ser un seno, ¿no? Un seno con 4 puntos de grilla, el primero, la primera cresta, el segundo, el valle, y el último punto que se repite, ¿no? Entonces, esos 4 puntos podría ser una bastante floja representación numérica de un seno. Bueno, fíjense qué pasa. Cuando aplico este esquema, mirando esta ecuación semidiscreta, d1 a dt, o sea, el valor de la función en el nodo 1, me va a dar siempre 0, ¿no? Porque como involucra al punto 1, esto es 1, que es 0, o sea que me va a dar 0. Listo. Entonces, el valor de este punto de grilla se va a quedar siempre en 0. Pam, pam, pam. El U2, que era positivo, si se fijan, involucra al U2, que es positivo, y acá queda el U3 menos el U1. ¿Sí? Correcto. El U3 es negativo, el U1 es 0, o sea que esto queda U3 que es negativo, con el U2 que era positivo, pero acá hay un signo menos, da positiva. La derivada de U2 a dt da positiva. Quiere decir que U2 va a empezar a aumentar. Mientras que U3 pasa al revés. U3 es negativo, acá me queda U3 negativo, con el signo menos daría más, pero acá adentro me queda U4, que es 0, menos U2, y entonces eso hace que dé negativo, U4 es 0, y U2 es positivo, es que de U3 a dt es menor que 0. Entonces, era menor que 0, va a dar todavía más menor que 0. Y U4, nada, es fácil ver que da siempre 0. O sea que los dos puntos, los dos nodos que tenían velocidad 0, chao, se quedan ahí todo el tiempo con 0. Pero los nodos del medio empiezan a aumentar indefinidamente. O sea, el método este se inestabilizó. Bueno, es un lindo ejemplito de cómo la no linealidad trae este tipo de problemas. Ahora vamos a ver, voy a intentar contarles un poquito más allá de dónde está la clave del asunto, que tiene que ver un poco con lo que dije así hablando al principio de una cuestión física en un fluido, por ejemplo, de este tema de cómo las distintas escalas están acopladas. Bueno, hay un esquema, uno puede acá intentar varias cosas y les aseguro que va a frustrarse para encontrar qué puedo hacer para que el sistema me conserve la energía, ¿sí? Porque claramente este no la conservaba, este ejemplito lo mostró. Bueno, esto lo hizo un señor Arakawa. En japonés él, que por la década del 70, estudiando el pronóstico numérico, hay un libro de métodos numéricos de Arakawa que está bueno, lo pueden tratar de encontrar por internet, poniendo Arakawa métodos numéricos. Nada, en realidad lo que él estaba estudiando era un problema de fluidos en 3 dimensiones. Y
Y esto que yo les voy a contar es como una adaptación de juguete a este problema unidimensional. Pero esta adaptación de juguete tiene la virtud de que puede conservar la energía. Bueno, el truquillo es simplemente reemplazar el valor este que estaba acá de UJ por un promedio de los dos puntos vecinos y el punto mismo, dividido 3. Bueno, haciendo eso, y volviendo a hacer esta cuentita de UJ multiplicar a izquierda en ambos lados por UJ, el término este queda del lado izquierdo, lo que sería la contribución del nodo J a la energía, después sumando sobre todos los puntos, uno escribe la energía total y su derivada temporal, ¿no? Y del lado derecho quedan estas cosas, quedan estos triples productos, ¿sí? De UJ, UJ menos 1, UJ más 1. De hecho, ya que estamos, para decir algo así de física, generalmente en una ecuación de fluidos, cuando uno quiere estudiar la evolución de la energía, por ejemplo la energía de los modos, de los vórtices, lo que queda del lado derecho, que tiene que ver con el término advectivo, son flujos de energía que van como los triples, van al cubo, ¿sí? Son como cosas de orden 3, ¿no? Al cubo, eso, van al cubo. Bueno, entonces quedan estos triples, uno los puede ordenar, acá están ordenados, y resulta que, bueno, hay algunos que se cancelan directamente, como este A y este F, que son lo mismo pero con el signo cambiado, solo que bueno, están cambiados, uno tiene J-1 adelante y al revés, pero es lo mismo. Y después otros que no es tan obvio, pero que cuando uno suma sobre todos los puntos, también se van a cancelar. Es decir, en combinación se van a cancelar. Con lo cual, este esquema conserva la energía, este esquema tiene la virtud de ser estable, y se podría usar más allá de que tiene otros problemas que ahora voy a mencionar, que no se subsanan aún con este método, que tiene que ver con algo que se llama aliasing. En verdad, en honor a Arakawa, él eso lo solucionó para las ecuaciones en 3D, pero bajando a una dimensión no ocurre lo mismo. Bueno, entonces con eso voy a terminar, pero quiero tratar de llegar a contárselos. Es algo que por ahí cuesta un poquito. No, alguna cosa rápida como esta que les digo ahora no va a ser costar tanto. Bueno, fíjense algo que trae consigo la no linealidad, que es un problema que surge por la física del problema, por la ecuación matemática que tiene el problema, y que aparece cuando uno discretiza en el espacio, y que se llama el problema del aliasing, que es un término de jerga que se usa también en filtrado, en electrónica, que tiene que ver con la confusión de modos de distinta longitud de onda, más grandes y más pequeñas, cuando uno samplea una función en un número finito de puntos. Bueno, en cuanto a la ecuación diferencial, para verlo directamente dónde está el asunto, supónganse que yo arranco con una función que sea, ahora nada numérico, ¿no? Es todo, digamos, lápiz y papel. Supónganse que yo arranco mi problema con una condición inicial que es un seno de kx, donde k es algún modo, un número, pongamos para simplificar que sea un número entero, qué sé yo. Está dimensionalizado el problema para que k sea un entero, no sé, seno de x, seno de 2 x. O si quieren 2pi por un número entero para que sea periódico 2pi, ¿no? Periódico en 1, pero si no, periódico en 2pi, nada, no cambia nada. Pero supónganse que este es un modo. Bueno, ¿qué pasa con este término u por du a dx? Bueno, tengo que hacerlo, hago. De la derivada de esto respecto a x es el coseno con el k que sale afuera por la función misma. O sea, me queda el k por el... sí, perdón, la derivada es... Dije todo mal. La derivada de x es el coseno por k. Pero acá está multiplicado por u, o sea que va el seno de x también. Bueno, esto, como todos saben, usando esa conocida identidad trigonométrica, es como el seno de 2x, de 2kx, o sea, el seno de 2 veces el argumento, dividido 2. Entonces, lo que veo, como la ecuación decía, que du a dt es menos u de u a dx, pensado como un sistema que está evolucionando en el tiempo a partir de una condición inicial,
lo que veo es que si yo arranco con una condición inicial que sea un seno de kx, enseguidita hay una derivada temporal que me empieza a activar otro modo, que sería con el doble de longitud de onda, con el doble de número de onda, con un número de onda 2K. Es decir, debido a la presencia de este término no lineal, eso me hace crecer un modo 2K que inicialmente yo no tenía porque dije que mi solución inicial, mi función inicial era seno de K. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es decir, si la ecuación fuese lineal, esto no pasa, ¿no? Porque no está este seno acá, me queda el coseno, está bien, hay un desfasaje que se da, pero nada, no me crea un modo de número de onda más grande, como sí sucede aquí, por este término maléfico. Es decir, esto lo que nos muestra es que este término no lineal, o advectivo no lineal, me hace aparecer modos que antes no tenía, o sea que me surgieron escalas más chicas en el fondo, ¿no? Porque si empecé con el K, es el número de onda, la longitud de onda va con la inversa de K. Así que si aumenta, si esto me hace aparecer un modo 2K, me hace aparecer cosas con longitud de onda más chica. ¿Sí? Esto es bien general. Si uno lo arranca, por ejemplo, con una solución que sea una combinación lineal de dos modos, K1 y K2, o sea, por ejemplo esto, y hace otra vez esta cuentita con U de U de X con esta función inicial, lo que va a aparecer, usando algunas identidades trigonométricas también, una combinación de los modos K1 más K2 y K1 menos K2. Es decir, los modos K1 y K2, en este caso uno lo puede decir de esta forma, se acoplan para dar origen, o para pasarle algo de energía a los modos, que es la suma de ambos y la resta. Bueno, el que viene por el lado de la suma significa que aumento el número de onda, y como acabo de decir, aumentar el número de onda significa achico la longitud de onda. Es decir, que se me crea en el problema físico, no por nada numérico, sino porque es así. Porque la ecuación me dice eso, si quieres. Y la física también, en el fondo, si uno la piensa. Ahora pensemos un cachito en eso, pero digamos, lo que pasa es que tenía un problema con escalas grandes, y esa interacción entre escalas que se da por este término me hace generar algo con escalas más chicas. ¿Sí? Es lo que, si se acuerdan, cuando les mencioné a este señor Richardson, un pionero de los métodos numéricos, el que escribió el primer paper de diferencias finitas en 1910 o algo por el estilo, dijo tiempo más tarde, no sé si lo mencioné eso, creo que no, pero habló cuando describió la turbulencia, cómo ese proceso en el cual remolinos más grandes generan remolinos más pequeños, y así hasta el infinito. Lo dijo en una frase así muy bella, que algún nerd creo que la puede llegar a tener escrita en la remera, no de nuestro grupo, pero nada, es un problema, ¿no? ¿Por qué es un problema? Y porque si yo estoy usando una grilla numérica con resolución finita y nadie me avisa, se me empiezan a generar con este problema, se me empiezan a generar estas escalas más chicas, y mi grilla numérica ya no sirve más para representar algo que varía un montón así, y yo estoy usando un ancho de grilla más grande. O sea, me tienen que avisar, cambiar la resolución numérica, igual no es gratis, ¿no? Porque cambiar la resolución numérica, o sea, achicar el tamaño de grilla, significa usar una computadora más grande, tener más memoria, usar arrays, como esos que hablábamos hoy, de esas tiras más grandes, con más n's, más puntos. Y además, como estamos aprendiendo, achicar el delta x, que es lo que uno tiene que hacer para resolver mejor ese problema, implica también achicar el paso temporal, o sea, tardo más, todo mal. Bueno, esto entonces, esto que estoy diciendo también se puede ver desde el punto de vista de esta problema que yo dije que se llama aliasing. Es otra forma de decir lo mismo que acabo de decir, solo que ir, digamos, haciendo la cuenta un poquito más fina. Básicamente, lo que uno se encuentra, digamos, es con lo que le estaba diciendo antes, es que dado un tamaño de grilla, la longitud de onda mínima que yo voy a poder resolver con mi grilla es 2 veces ese tamaño de grilla. O sea, para cubrir una onda completa, ¿sí? Necesito que, mi grilla tiene que abarcar esa onda completa. Entonces,
número de onda máximo que yo voy a necesitar para eso tiene que ver con si mi tamaño de dominio es 2π, es 2π sobre ese tamaño de grilla mínimo, o sea, pi sobre delta x. Eso me dice me canta cuál es el K máximo, cuál es el número de onda máximo que yo puedo resolver. ¿Sí? En términos de lo que acabamos de decir, si yo arranco con un seno de kx y mi K empieza a aumentar 2K y así siguiendo, o visto de esta forma, ¿no? K1 más K2 y se va sumando. Esto, capaz que me pareció obvio, pero lo tendría que haber dicho, ¿no? Esto no es que se queda ahí, ¿no? Porque el tema es que este modo que se creó K1 más K2, ahora puede interactuar con estos que estaban, con el K1 y K2, porque no perdieron estos toda su intensidad, no es que se quedaron vacíos, y al interactuar genera un K1 más K2 más K1, y así siguiendo, ¿no? O sea, hay lo que se llama una cascada, una transferencia de energía hacia las escalas, hacia los K cada vez más grandes, que es lo que en un fluido es una de las características de la turbulencia, y eso es lo que hace el problema tan difícil de atacar, ¿no? Porque la cascada como que es irrefrenable. Bueno, ¿qué la frena en un fluido? Normalmente la viscosidad, que hay que en alguna escala, en algún punto, el sistema empieza a disipar energía y se frena así. Bueno, entonces vuelvo a esto, ¿no? Entonces el K máximo que puede resolver numéricamente mi método, si tiene este tamaño de grilla, y eso entonces pasa que si yo arranco, por ejemplo, con un número de onda que está entre la mitad de lo máximo que puedo resolver y el máximo, enseguida, por la no linealidad, se me va a generar una onda 2 veces K que ya supera el K máximo, ¿no? Y entonces no la voy a poder resolver, y va a pasar esto que está acá, pretendí esquematizarlo, este es un dibujito sacado del libro de Arakawa, pero hecho por mi mano, firme y de cirujano, que muestra como una onda de longitud más corta, en particular esta tiene tamaño de longitud de onda, esta es 4/3 del delta X, el delta X es este espaciado, ¿no? Lo que está acá marcado en rojo está puesto el delta X solamente, pero es esto que estoy marcándoles acá, este es el delta X, esta onda en verde tiene una longitud de onda que es 4/3 de eso, y se confunde en los puntos de grilla, ¿sí? Que son, los puntos de grilla son estas marquitas que están acá, ¿sí? Todos estos, ¿no? Separados por delta X, pero como ustedes pueden ver, el valor de la función en los puntos de grilla coincide con los de una que tiene longitud de onda más larga, 4 delta X, ¿sí? Que es todo el largo de este dominio que dibujé acá. Es decir, esta onda más corta, los valores numéricos se confunden, ¿no? Porque ¿cuáles son los valores numéricos? Este, que estoy marcando ahora, ¿sí? Ahí coinciden los dos. Este otro, ahí coinciden los dos. O sea, todos estos no están, ¿no? Estos valores que están acá en el medio no están numéricamente. Yo tengo este y este nada más. Entonces, acá coinciden, acá también coinciden, acá también coinciden y acá también coinciden. Estoy en el horno porque estas dos cosas no son lo mismo, pero mi método numérico, mi discretización numérica me dice que son lo mismo. Bueno, uno puede hacer la cuentita de eso incluso y hacerla, pero nada, voy a dejarla para que la miren, porque ya me estoy pasando un poco. Pero bueno, lo que pasa cuando uno escribe esto explícitamente, el seno de K por J delta X, esto sería el punto de grilla J, se me confunde con el modo 2K menos K, así que se confunden los dos modos. Acá está este esquemita que también lo saqué del libro de Arakawa. En el libro de Randall creo que también está contado, o sea, Randall le sacó primero a Arakawa que yo, en este esquemita, que lo que dice que se confunde este modo K con un K asterisco, que es 2K máximo menos K. Pero básicamente la historia es lo que les conté, ¿no? Es esa confusión que espero que se haya entendido de dónde sale, más allá de la cuenta. La cuenta está bueno tenerla claro para buscar alguna forma de corregirlo, cosa que vamos a dejar para después, cuando veamos método espectral, que es un método que permite, digamos, corregir esto de una forma muy elegante y directa, utilizando unas técnicas de filtrado,
Nada, es medio casi mágico. Nada, lo dejo así, Jorge suspenso para después. Arakawa se las ingenió para con diferencias finitas corregirlo también, ¿no? Como les conté, en las ecuaciones de un modelo atmosférico 3D. Bueno, con esto terminé. Disculpen que me pasé un poco. Nada, yo hablé, casi nadie decía nada, no sé si estaba...